Reciban un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Esta es la revisión para el acuerdo 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Bien, pues vamos a dividirnos en dos para esta revisión. La primera, un manual de bolsillo, algo que hay que saber de primera mano, y después la revisión uno a uno de cada uno de los artículos. Vamos a comenzar con este manual de bolsillo. Las consideraciones. Aquí se contempla una normatividad vigente en tema de evaluación, así se mencionaba. Acuerdo de 120518, hoy ya derogado en el momento en que estamos grabando este video, así como algunos temas relacionados con la conceptualización del proceso evaluativo. Bien, ahora sí vamos con lo que se debe saber de primera mano. Se establecen criterios de evaluación, lo que toma en cuenta quiénes participan y para qué sirve. Esta parte es muy importante porque se pone en ejecución este marco conceptual de la evaluación, sobre todo con el enfoque formativo. Vienen algunas definiciones importantes como la de aprendizaje esperado, la de evaluación y evaluación formativa. También necesita ser de dominio importantísimo. Esta parte sí que es extremadamente necesaria e importante. Los referentes de la evaluación son los aprendizajes esperados y el enfoque pedagógico. Por eso es que tanto la planeación como los sistemas de evaluación tienen que ir dirigidos hacia estos referentes. La escala de calificación es de 5 a 10, donde el 5 se considera reprobación. Para primero y segundo de primaria, la calificación mínima es de 6. Ahí no hay reprobación. Y bueno, pues básicamente es lo que necesitamos saber de primera mano con este acuerdo. Ahora sí, vámonos con la revisión de cada uno de los artículos. Se compone de 16. Trataremos de darle mayor énfasis a los que tienen que ver con el ámbito técnico-pedagógico, es el en el que me desenvuelvo yo, así que las partes que se vayan hacia lo administrativo, pues las mencionaremos, pero hasta ahí. Bien, pues vamos a comenzar entonces con cada uno de los artículos. El número uno, el del objeto de este acuerdo, y es la regulación de la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos. Se está regulando cada uno de estos procesos. El artículo 2, inmediatamente encontramos uno muy importante que usted debe de saber, debe de dominar. Estos criterios de evaluación es parte sustancial el proceso y constituye una fuente de información para verificar el cumplimiento al derecho de la educación. Y bueno, pues vamos a ver cuatro fracciones que se desprenden. En la primera fracción, pues es el proceso de evaluación y las implicaciones. Esto significa que a través de la observación, pues vamos a identificar muchas cosas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esta información pues nos tiene que llevar irremediablemente a tomar acciones con un enfoque de mejora. Y además, cuando se lleve a cabo el proceso de la evaluación, hay que tener ciertas consideraciones para ello. ¿Y cuáles son estas consideraciones? Bueno, pues la diversidad, ya de entrada la palabra, el concepto es muy amplio y nos dan cuatro líneas: diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades. Estaré de acuerdo que al estar incluyendo a la diversidad en estos ámbitos, pues vaya que hay que hacer una particularización del proceso hasta donde sea posible. Estaremos respondiendo a los temas de equidad y de inclusión. Entonces, en esta primera fracción de los criterios de evaluación, pues ya nos están diciendo todo lo que hay que considerar como proceso y las implicaciones que tiene para ser considerado. Después, segunda fracción. Habla acerca de la planeación didáctica. Básicamente nos hacen una referencia en la que la estrategia de evaluación y el plan didáctico son uno solo. No son procedimientos separados.
cada que usted esté diseñando una planeación didáctica, en cada una de las actividades que usted vaya sembrando, habrá algún producto y ese producto hay que estarlo monitoreando. Y pues aquí es donde entra entonces un sistema de evaluación. Tiene lógica que son dos procesos que van de la mano y sus resultados han de utilizarse para realimentar la práctica pedagógica. En algunas otras ocasiones hemos mencionado que la evaluación tiene dos propósitos. Uno es la mejora de los aprendizajes y la segunda, la mejora de la práctica docente. Entonces, suena lógico que los resultados, que son continuos, pues deban de buscar esta mejoría en estos dos ámbitos que hemos mencionado. La tercera fracción de los criterios de evaluación hacen mención a que las estrategias que habrán de estarse utilizando pues deben de ser del conocimiento público. Madres, padres y alumnos tienen el derecho de conocer los criterios, los procedimientos y los resultados que se deriven de el proceso de evaluación. Entonces estamos ante un enfoque participativo que hay que considerar. ¿Por qué? Pues la fracción 4 nos dirá este por qué. Porque hablemos de la función de los resultados. Todos estos actores que hemos mencionado en la fracción anterior, pues una vez que se haga el análisis de la información que se tiene a la mano, debe de tomarse acciones tendientes a la mejora de los aprendizajes, tal y como lo acabo de mencionar hace unos instantes, y pues cada quien tendrá una responsabilidad, una acción que deba de cumplir para poder precisamente ayudar a la mejora de los aprendizajes. Se trata de un artículo muy importante, así que considérelo leerlo con calma. Aquí estamos tratando de resumir lo más importante de su contenido. Vamos a pasar al siguiente artículo número 3 sobre los sujetos participantes. Aquí pues se habla de ofrecer una garantía de participación activa de todos los actores educativos para que haya un flujo de información, se garantice la inclusión, por supuesto, dentro del marco jurídico aplicable, ya que menciona que tanto madres, padres o tutores, en caso de que haya alguna información que deban de poner en conocimiento a las escuelas, pues lo hagan de manera oportuna e inmediata, remarcando esto de dentro del marco jurídico aplicable. El artículo número 4 nos habla del alcance de este acuerdo y bueno, pues básicamente es en todo el país para todas las instituciones educativas públicas y particulares. Y los detalles pues los tenemos en pantalla. El artículo número quinto es sobre definiciones y vienen 23 definiciones que no le vamos a dar lectura, pero usted las puede estar checando al ponerle pausa. Sin embargo, vamos a hacer mención en algunos importantes, como la fracción cuarta que define al aprendizaje esperado como un descriptor del logro que define lo que se espera de cada estudiante y constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Ahí hay algo muy importante referente de la planificación. Entonces, el objetivo es la obtención de un aprendizaje esperado y no estar priorizando un periodo administrativo, como puede ser semanales o quincenales, de forma arbitraria. Si se da en que es el tiempo que se necesita, es como una consecuencia, no como primer criterio. Más adelante seguimos teniendo definiciones, nos interesa la número 12, se define al docente como el profesional responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Noten todos los atributos que fueron mencionados para la función docente. Seguimos
Y llegamos a la fracción 16, donde se define al educando, estudiante o alumno. Se trata de la niña, niño o adolescente inscrito en cualquier escuela de educación básica, pública o particular con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional. Vienen dos muy importantes. La número 17, que habla de la evaluación del aprendizaje como la emisión de un juicio basado en el análisis de evidencia sobre el estado de desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos del estudiante. Resalto, emisión de un juicio basado en evidencias y análisis de evidencias. Estos resultados de la evaluación permiten ahora tomar decisiones sobre los mejores modos de continuar un proceso educativo y que existen distintos propósitos para evaluar los aprendizajes y distintas maneras de evaluarlos. Esta definición es importante porque no estamos solamente produciendo números porque hay que hacerlo. Después de que se tiene algún producto en la mano, alguna evidencia, se analiza, se toman decisiones para buscar la mejora. Aquí implícitamente el tema de reflexión sería: ¿qué significa reprobar alumnos? Después de esta definición, ¿qué significa? Porque si dentro de las acciones que hay que estar haciendo en el aula es tomar decisiones para los mejores modos de continuar un proceso educativo, entonces estamos en un círculo de mejora. Y vamos a ver qué nos dice la fracción 18ª, evaluación formativa. Es un proceso en el cual docentes y educandos comparten metas de aprendizaje y evalúan de manera permanente, es un plural, sus avances a través de la obtención variada de evidencias. Otra vez palabra de evidencias. El enfoque de evaluación formativa considera que esta es parte del trabajo cotidiano del aula y es útil para orientar este proceso y tomar las decisiones más oportunas para obtener el máximo logro de aprendizajes. Aquí estamos teniendo un enfoque. Un enfoque, recordará usted que existen momentos y tipos de la evaluación. Estamos ante uno de los tipos, la evaluación formativa, y es la que se da precisamente en el momento procesal. Entonces, es aquí donde se producen las dudas, las inquietudes, los rezagos, pero al mismo tiempo el docente está interactuando, interviene, coordina, asesora. Allá viene la definición del por qué la marcamos. Esto no vamos a profundizar aquí, pero es tema que pueden encontrar en eh, el cuadernillo número 1 de la colección Herramientas para la Evaluación en Educación Básica. Ahí se habla sobre este marco conceptual sobre la evaluación. Seguimos avanzando y ahí estamos llegando a las últimas de las definiciones. Llegamos a el que a mi gusto es, junto con el artículo 2, el de mayor importancia en el tema pedagógico. En el número 6, las referencias para la evaluación son dos. Por un lado, los aprendizajes esperados y por el otro, los enfoques pedagógicos. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a tener que dominar el programa de estudio. Si usted es titular de una asignatura donde tiene el perfil, seguramente eso es más fácil, ¿verdad? Pero si tuviera que estar impartiendo alguna que no, en el que no fuera especialista o no tiene la experiencia deseada, es importantísimo que tome su programa de estudios y lo lea desde el principio. No solamente la tira de aprendizajes esperados o los contenidos temáticos que puedan tener de referencia, sobre todo en el Plan 2011, de ese hablamos. Necesitamos forzosamente conocer nuestro programa desde el inicio para conocer las fundamentaciones y motivaciones que tiene esa asignatura en la educación secundaria. No lo olvide, este artículo sexto, y que además es un referente también para las supervisiones técnico-pedagógicas que se hacen en el aula. El artículo séptimo es la boleta de evaluación, se hace mención sobre ello, donde nos indican que los responsables de su llenado pues son los docentes y las direcciones que se encuentran ahí
establecerán su contenido y que podrán ser en papel o digital. Siguiendo en este tema de la boleta de evaluación, el artículo octavo nos habla del contenido. Hay tres fracciones sobre la información que contiene. La fracción primera nos dice que para los tres niveles de educación básica tendrá esta información. Son los generales, básicamente, y espacios para observaciones o recomendaciones que habrán de darse a madres y padres de familia o tutores sobre los apoyos adicionales o atención especializada. La segunda fracción es sobre preescolar. Además de lo que se vio en la primera fracción, pues vendrán las asignaturas que conforman los componentes curriculares de los campos de formación académica y las áreas de artes y educación física que corresponden al componente de áreas de desarrollo personal y social, así como observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje en cada una de las asignaturas. Por último, ahora vamos con primaria y secundaria, donde además de la fracción primera, también vendrán las asignaturas que conforman los mismos dos componentes, y por cada una de las asignaturas y áreas que refiere el inciso que antecede, vienen las tres calificaciones parciales, una por cada periodo de evaluación. En el caso de en la educación primaria para escuelas indígenas se incluirán las asignaturas de lengua indígena y español. Eso es sobre el contenido, nuestras tres fracciones. Vamos a hacer un paréntesis porque, además de la boleta de evaluación, las instituciones educativas podrán emitir reportes con información específica que derive de los acuerdos tomados en las sesiones de los consejos técnicos escolares y que estén relacionados con el máximo logro de aprendizaje. Significa que todavía se puede ampliar la información que se puede poner a disposición de madres, padres o tutores. Periodos de evaluación. El artículo noveno nos establecen los tres periodos, uno a finales del mes de noviembre, otro a final del mes de marzo, bueno, entre diciembre y marzo, y el tercer periodo comienza en abril y termina al final del ciclo escolar, y podemos encontrar ya con precisión cuándo se da registro y comunicación de los resultados de la evaluación. Dos precisiones: los días para la comunicación serán señalados en los calendarios escolares y que la información que se dé a madres, padres y tutores no limita su derecho a informarse sobre el desempeño que estén teniendo en cualquier momento. Tampoco limita tanto a docentes como directivos para poder convocarlos cuando estos consideren necesarios. El artículo 10 nos habla de la escala de calificaciones sobre los resultados de la evaluación, comenzando primero en preescolar, donde habrá de inscribirse las observaciones y sugerencias sobre los resultados de estos ámbitos que aparecen. Está con asterisco desarrollo personal y social porque solamente se hace mención a artes y a educación física. Aquí es de forma cualitativa. Nos vamos con primaria y secundaria, donde vamos a encontrar 4 especificaciones, y estas son las siguientes. Primero, habrá de inscribirse con números enteros, tanto para formación académica como desarrollo personal y social, con el asterisco que ya hicimos mención en preescolar. La segunda es que la calificación reprobatoria es de 5 y la aprobatoria pues es el resto de los números hasta llegar al número 10. En el caso de primero y segundo de primaria, por el hecho de haberlos cursado, pues están acreditando porque la calificación mínima es de 6, es lo que se indica. Y por último, tenemos que los clubes son objetos de evaluación. Significa que se podrán comunicar la información que sea pertinente en un momento oportuno, y no se van a utilizar valores numéricos. Además, no aparecerán en la boleta. Y así es como tenemos el panorama del artículo 10 con sus fracciones. Ahí las tenemos, son 2 y la segunda tiene 4 incisos.
Vámonos con el artículo número 11 que habla sobre la acreditación. Se sujetará a los siguientes criterios. El primero tiene que ver con preescolar, con el hecho de haber cursado, ya con eso se acreditó. Vamos con primaria, hay 3 casos. Primero y segundo de primaria con haberlos cursado están acreditados. En tercero, cuarto, quinto y sexto van a coincidir con un criterio. Se requiere tener mínimo del 80% de asistencia. Además de eso, en el caso de tercero, cuarto y quinto, hay que tener un promedio final mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular, campos de formación académica, así como de artes y educación física, de el de desarrollo personal y social. En el caso de sexto, promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas de formación académica, así como de artes y educación física. Y por último, el tercero, la fracción tercera que habla de secundaria, vuelve a coincidir. Vemos el criterio de 80% de asistencia en los 3 grados, pero en primero y segundo se requiere tener un promedio final de grado mínimo de 6, tener calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas de formación académica y artes, así como educación física. En el tercer grado hay que tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas de formación académica, artes y educación física. Así es como se termina con la acreditación. Este es el panorama con las fracciones e incisos del artículo 11. En el número 12 tenemos la promoción y se sujetará a los siguientes criterios. Comenzamos con preescolar, donde al haber cursado primero y segundo se pasa a tercero. Al haber cursado el tercero se puede obtener la promoción a primero de primaria. Y aquí se hace una mención sobre el artículo 11, la fracción primera, que vamos a ver qué nos decía, pues que es con el simple hecho de haberla cursado, ya por eso se puede avanzar. Vámonos con la segunda fracción, que es primaria. Hay 3 casos. Los 3 casos se basan también en el artículo 11 sobre la fracción segunda, nada más que cada quien con un inciso. Estos incisos, vamos a verlos aquí en un recordatorio rápido. Primero van a coincidir en tercero, cuarto, quinto y sexto, con que mínimo el 80% de asistencia. Primero y segundo, pues ya habíamos visto que con que se hayan cursado, pero en el caso de tercero, cuarto y quinto, hay que tener este promedio final mínimo de 6 y el número de asignaturas que nos están poniendo como mínimo, y por ahí vemos que sexto pues también debe tener este promedio mínimo de 6 en todas las del campo de formación académica, artes y educación física. Además, en sexto año se puede acreditar a través de la evaluación de un examen de evaluación de conocimientos del grado, ahí a cómo establezcan las normas de control escolar aplicables vigentes. Ahí tenemos primaria, y la fracción tercera pues se trata de secundaria, en donde volvemos a ver esta mención del artículo 11 previamente revisado, pero ahora en la fracción número 3, en un recordatorio rápido, vimos que se requiere tener el 80% de asistencia como mínimo, y además, primero y segundo, tener promedio final de grado mínimo de 6 y con al menos 6 asignaturas aprobadas entre formación académica, artes y educación física. Y en tercer grado, 6 como mínimo en todas las anteriores mencionadas. Aparte hay otros 4 más, aquí los vemos, nos hablan sobre cómo se darían las condiciones para que un alumno recurse a un grado, y esto se sucedería si al concluir tiene 5 o más asignaturas reprobadas. Ahí está del campo de formación académica, artes y educación física. El otro inciso es sobre la condición de la regularización, en la que puede ocurrir siempre y cuando tenga hasta 4 asignaturas reprobadas, además que en los términos que establezcan las normas de control escolar. El siguiente inciso habla de la inscripción,
donde el alumno de primero y segundo podrán avanzar de grado con al menos 6 asignaturas aprobadas. Y por último, otra mención sobre la acreditación. Un grado escolar se puede acreditar a través de una evaluación general de conocimientos, en los términos que lo establezcan las normas de control escolar. Así llenamos nuestro mapa del artículo 12 con las tres fracciones y los incisos que se desprenden de estas dos últimas. El artículo 13 habla sobre la regularización, donde pues, se podrá realizar de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación en las normas de control escolar en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular. El artículo 14 habla de la certificación y vamos a tener tres casos. Estos tres casos es para preescolar, primaria y secundaria, y si se da cuenta, pues los tres dicen lo mismo, que es de conformidad con lo establecido en el acuerdo 12-10-17. ¿Y este acuerdo cuál es? Pues por el que se emitió este plan de estudios, comúnmente llamado de los, o identificado, mejor dicho, como el de los aprendizajes claves, y que pues se puede emitir una versión electrónica y las características que tendrán pues las establecerán las normas de control escolar. Este es el panorama que tenemos para la certificación, las tres opciones. El artículo 15 habla de la acreditación y promoción anticipada, donde se habla de alumnos con aptitudes sobresalientes que, pues, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las normas de control escolar y previa evaluación, pueden ser admitidos primaria y secundaria a una edad más temprana de la establecida, o bien omitir el grado escolar inmediato que le corresponda. Y por último, ya finalizando este acuerdo, pues los casos de interpretación, duda o no previstos. Aquí vemos que cuando corresponda, ambas direcciones interpretarán las presentes normas y asesorarán y resolverán las consultas que en la materia se les formulen. Y es así como terminamos con la revisión al acuerdo 1103-19. Como siempre, agradeciéndole el favor de su atención.